Hola, me alegro de saludarte. Bienvenido a este vídeo. Hoy iba a empezar a leer el primer capítulo del libro de texto de un curso de milagros, pero he sentido la necesidad de hacer este vídeo antes. Hay mucha gente leyendo los capítulos, leyendo las lecciones, haciendo talleres, cursos, canciones, lo que sea, ¿no? Y si yo lo voy a hacer, y he sentido esta necesidad, esta llamada de hacerlo, ¿no? Creo que lo tengo que hacer desde mi experiencia, porque para hacer lo mismo que hacen otros, pues ya hay otros, ¿no? No tengo ninguna necesidad desde mi ego de aparecer aquí a hacerlo, ¿no? Es una llamada. Además que estar aquí es exponerse, ¿no? Y por lo general el ego no quiere exponerse. Y entonces si lo voy a hacer, lo tengo que hacer desde mi experiencia. ¿Mi experiencia cuál fue? Que yo he sido toda mi vida y se me ha educado así como un ateo y un agnóstico. Y claro, acabar aquí es un camino complicado, ¿no? Parecería. Entonces, si yo tengo esta experiencia, a lo mejor mucha otra gente que haya tenido esa misma educación puede entender y puede acercarse a este conocimiento. Que este conocimiento trasciende lo que fuera a ser, lo que pueda ser religioso. Este conocimiento lo que intenta es que nuestra mente se libere de ese sistema de pensamiento que nos condena, que nos esclaviza a vivir de una manera angustiosa nuestra vida, porque no entendemos nada, pero nuestro pensamiento, nuestra mente cree que lo entiende todo, ¿no? Entonces he buscado lo que era ateo y agnóstico, porque aunque yo lo sé, quería dar una definición muy clara, y ateo es aquel que niega la existencia de Dios, y agnóstico es la persona con una actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Es decir, lo que no puedo demostrar y lo que no puedo ver, pues no lo creo, ¿no? A mí se me educó así de pequeño y mis padres me dieron esa educación, ellos decidieron que era lo mejor y no tuve ninguna espiritualidad en mi vida. No ya ninguna religión, sino ni siquiera ninguna espiritualidad. Eso me causó mucho dolor. Yo había ocultado esto, pero hace ya unos años recordé cómo de pequeño yo tenía conversaciones con Dios, si existía, ¿no? Yo siempre decía, si alguien se moría cercano a mí, yo no tenía respuestas, ¿no? A mí se me decía que la muerte, pues te morías y ya está, ¿no? Y eso para mí, para un niño no era la respuesta que necesitaba, ¿no? Nos hacen creer en muchas cosas de pequeño y luego te dicen que no son verdad y sin embargo ante esto, ante la muerte, ante la existencia de cualquier divinidad o de una espiritualidad, pues te lo niegan, ¿no? Entonces ahí fue muy difícil y, y era muy doloroso. Entonces yo me hice fuerte en eso y viví toda mi vida como una persona atea y agnóstica, rechazando cualquier mención posible a algo espiritual. Si alguien nombraba la palabra Dios, me daba urticaria y todo lo relacionado con cualquier religión y con cualquier tipo de espiritualidad. Hace unos años mi vida dio muchos giros y toqué fondo. Yo creo que uno cuando puede hacer algún cambio es cuando toca fondo de verdad, salvo que tenga la posibilidad de hacerlo de otro sitio. Yo toqué fondo, ¿no? Y en ese tocar fondo me pude replantear todos los, los, los conocimientos que yo tenía hasta ese momento, ¿no? Me pude dar cuenta de que por más que conocimientos que yo tuviera y por más que hubiera acumulado esos conocimientos durante toda mi vida, en vez de ir a mejor iba a peor. Con lo cual dije, es que todo esto que sé no vale para nada, porque si no sería feliz. Entonces esto que sé me está llevando a un sitio que no es adecuado. Y empecé haciendo Reiki, me formé como maestro de Reiki. Eso me hizo empezar a armonizar toda mi espiritualidad, de alguna manera, empezar a acercarme a ella y a reconocerla. Luego me formé como terapeuta de Theta Healing, luego hice liberación de miedos y emociones, luego hice kinesiología, otro tipo de terapias, biomagnetismo, etcétera. Y gracias a todo eso pude empezar a tener un conocimiento de mí mismo que antes no tenía. Antes me basaba solo en mi personalidad que no es otra cosa que lo que yo pienso de mí mismo. Pero claro, mis pensamientos no reflejan mi personalidad. Yo tenía que ser otra cosa si estaba tan mal en aquel momento, ¿no? Y en ese camino
después de mucho tiempo, después de 6 años, llegó el momento de leer el libro. Ese libro había estado en mi casa mucho tiempo antes, yo lo había visto, no me había permitido acercarme a él, no sería el momento. Y un día llegó y empecé a leerlo y me sorprendió la naturalidad con la que recibí todas esas noticias, incluso la parte espiritual que viene en el libro, no me chirrió. Yo tengo mis creencias, ¿no? Esas las tenemos todos. Yo tengo mis opiniones ahora, mi conocimiento de lo que es la espiritualidad. Y cada uno tenemos que tener la que creamos adecuada, ¿no? Y bueno, son interpretaciones que hacemos a través de nuestras creencias, ¿no? Entonces yo me leí el libro y lo hice y trabajé en él y sigo haciéndolo. Y ahora haciendo esto, de alguna manera sigo trabajando, estoy transmitiendo esto y a la vez que lo transmito lo aprendo. Entonces, al final este libro lo que va a conseguir y lo que consigue es que tu mente se abra a un nuevo conocimiento, al conocimiento, no a un nuevo conocimiento, se abra al conocimiento y se abra una nueva percepción de la vida distinta a la que tienes. Porque si tú te levantas cada mañana y no eres feliz, significa que todo lo que has aprendido hasta ese momento no te sirve. Y deberías desecharlo para seguir aprendiendo otras cosas que te hagan feliz, en vez de agarrarnos a ello. Esta sociedad nos enseña a agarrar las cosas y no soltarlas, a poseer las cosas. Y entonces poseemos hasta nuestros pensamientos y no los queremos soltar. Y sabemos que no nos hacen felices, pero no los soltamos. ¿Por qué? Porque no tenemos otras herramientas. Entonces este libro te da esas herramientas. Y bueno, esta era la explicación que quería dar hoy y espero poder ayudar a todos a una mejor comprensión, a una mejor aceptación de estas enseñanzas que yo creo que son fundamentales para todos. Dejando a un lado la espiritualidad o no, cada uno llamándole a las cosas como quiera y sintiéndolo como quieras. Así que nada, muchas gracias por escucharme y gracias por estar ahí.